Entre las obras de San Francisco de Asís figura el título Avisos espirituales. Bajo ese título se contienen una serie de admoniciones y al final un texto clásico de la tradición franciscana que se conoce normalmente como la verdadera alegría. La verdadera alegría tiene dos versiones. Esta que vamos a leer, que es la que figura en los avisos espirituales, es la más concisa, probablemente la más antigua y original, y otra que está en el capítulo octavo, constituye el capítulo octavo de las Florecillas de San Francisco. Este texto va a ser de pórtico de esta clase, de puerta de acceso a la figura de San Francisco de Asís y a su espiritualidad vigorosa, profunda, exigente, que trasciende lo humano radicalmente y nos sacude con una fuerza extraordinaria que viene de lo alto. En el relato a lo que asistimos es a la situación en que San Francisco convoca al hermano León para que escriba lo que le va a dictar. Pero vayamos al texto de esta sublime enseñanza de San Francisco. Cierto día, el bienaventurado Francisco, estando en Santa María, llamó al hermano León y le dijo: Hermano León, escribe. Este le respondió: ya estoy listo. Escribe, le dijo, ¿cuál es la verdadera alegría? Llega un mensajero y dice que todos los maestros de París han venido a la orden. Escribe, no es verdadera alegría. Y también que han venido a la orden todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos, que también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe, no es verdadera alegría. Igualmente que mis hermanos han ido a los infieles y han convertido a todos ellos a la fe. Además, que he recibido yo de Dios una gracia tan grande que curo enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pues, ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa y ya de noche avanzada llego aquí. Es tiempo de invierno, todo está embarrado y el frío es tan grande que en los bordes de la túnica se forman carámbanos de agua fría congelada que hacen heridas en las piernas hasta brotar sangre de las mismas. Y todo embarrado, helado y aterido, me llego a la puerta, y después de estar un buen rato tocando y llamando, acude el hermano y pregunta: ¿quién es? Yo respondo: el hermano Francisco. Y él dice: largo de aquí,
no es hora decente para andar de camino, aquí no entras. Y al insistir yo de nuevo contesta, largo de aquí, tú eres un simple y un paleto, ya no vas a venir con nosotros, nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y yo vuelvo a la puerta y digo, por amor de Dios, acogedme por esta noche. Y él responde, no me da la gana, vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Te digo, si he tenido paciencia y no he perdido la calma, en esto está la verdadera alegría y también la verdadera virtud y el bien del alma. Antes de leer el texto yo dije que siempre me ha impresionado mucho, porque si uno reflexiona un poco sobre esto que dice acá San Francisco, estamos ante una actitud espiritual que es impresionante, ¿no? Porque primero empieza a decir que la verdadera alegría no son una serie de bienes, obviamente, y bienes todos los que enuncia, inclusive de orden sobrenatural, ¿no? Relativos al bien de la orden, de la familia que él ha fundado, ¿no? Y en nada de eso está la verdadera alegría. Y evidentemente la situación que da origen a lo que él llama la verdadera alegría es también una cosa terrible, ¿no? Él se ha ido hasta Perugia, que es una ciudad que está cerca de Asís. Vuelve desde allí y después de padecer la lluvia en el camino, el frío, el agua congelada que se le congela sobre la propia túnica y le forma pedazos de hielo que lo hieren, ¿no? Llega todo maltrecho, cansado, golpea para que le abran la puerta. Y el hermano que sale a oír lo que le dice desde afuera, le dice que no le va a abrir. Insiste. Y dice, no solo le dice que no le va a abrir, sino que le dice que no tienen ninguna necesidad de él, que no lo quieren ver y que no lo necesitan. Son sus hermanos y sus hijos los que le están diciendo, se están cerrando la puerta. Y además le dicen que no lo necesitan para nada. Insiste en tercera vez y les pide por amor de Dios que le abran la puerta, que viene cansadísimo. Y la respuesta es, no me da la gana. Fuera. Vete a pedir que te dejen entrar en otro lado. Y fíjense que la verdadera alegría no está en que esto no le haga sufrir, ¿eh? No se trata de una especie de indiferencia o calma de tipo budista acá, ¿eh? No se trata de nada de eso. Se trata de que eso, que es un dolor terrible, ¿no? Que sus propios hijos, que sus propios hermanos les cierren la puerta, lo maltraten, sean absolutamente desagradecidos e inmisericordes, aunque él no fuera quien es, lo mismo, ¿no? La verdadera alegría no está en que eso no le cause dolor, que seguramente se lo causa. La verdadera alegría está en que haya tenido paciencia y no haya perdido la calma. Fíjense ustedes. Si nosotros nos ponemos en el lugar ese, ¿no? A veces perdemos la paciencia y la calma por cosas mucho menores, ¿no? Pero ¿de qué se trata acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo entender esto que está diciendo acá San Francisco? Porque de un modo meramente humano esto es incomprensible.
es que en el fondo no se puede entender humanamente, ¿no? Esta actitud que San Francisco está recomendando acá, como la de la verdadera alegría, no se puede entender sino desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la alegría está aquí en identificarse con Él. Y esa es la causa de la verdadera alegría. ¿Quién es el que ha venido a los suyos y los suyos no lo han recibido? Esto dice el prólogo de San Juan, ¿no? El Verbo que se ha hecho carne. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y Él es el que les ha enseñado a sus discípulos: alegraos y regocijaos cuando os persigan, os maltraten y hagan y digan toda cosa mala contra vosotros por causa de mí. Entonces, alegraos y regocijaos. Ahí está la verdadera alegría. Si uno quiere entender este texto, es imposible entenderlo si uno no advierte que detrás de esa alegría está la fe en Cristo, el amor a Cristo y la participación en el misterio de Cristo. Sin eso no existe la verdadera alegría. O sea, la alegría de Francisco es una alegría profunda y plenamente cristiana, crística, es decir, de unión con el Señor. En este texto que acabamos de leer, de alguna manera podemos empezar a encontrarnos con San Francisco, cuya espiritualidad no es una cosa superficial ni tibia, ni de medias tintas. Si hay algo que nunca hay en San Francisco es eso. Porque cuando uno oye esto, hay una radicalidad aquí en la exigencia para entender esto que nos plantea, ¿no? Si nosotros queremos de alguna manera ubicarnos en la misma situación que él, ¿no? Y vivirla cotidianamente, ¿no? Claro. Si nos hacen algo parecido o remotamente parecido, nos vamos a alegrar. Vamos a experimentar en eso la verdadera alegría. Bueno, San Francisco nos dice que si somos cristianos tenemos que entender que ahí está la verdad, no en el éxito humano y no en el éxito aún en las cosas de Dios, sino que la verdadera alegría está en estar unido al Señor. Esta lectura la quería usar como entrada, como puerta de acceso a la persona de San Francisco, más que a su figura. Porque aquí es él el que nos habla en este dictado al hermano León, ¿no? Fray León recibe esto como un dictado que le hace Francisco y ese es el texto que recoge aquí esta colección que se llama precisamente Escritos y Biografías. San Francisco de Asís, Escritos y Biografías. Lo que voy a hacer a partir de ahora es tratar de seguir acercándome a San Francisco a través de la combinación entre otras lecturas que vamos a hacer y tres denominaciones que reciben las fuentes antiguas y que ha recibido con mucha frecuencia en toda la tradición de la Iglesia. Tres nombres que se le dan a San Francisco. Que, dicho sea de paso, no tenía Francisco por nombre de bautismo. Eso lo cuenta uno de los biógrafos. Se llamaba Juan, el nombre que le pusieron en la pila bautismal en la iglesia de San Jorge, que estaba ahí nomás de la casa de sus padres, y donde fue sepultado al morir, la iglesia de San Jorge en Asís. Después, a los 2 años, empezó a edificarse la Basílica de San Francisco, y mucho después sus restos fueron trasladados a la Porciúncula, años después.
pero que son las dos iglesias mayores asociadas al culto a San Francisco en la ciudad de Asís, que es su ciudad natal, y desde donde desarrolla toda su actividad, ¿no? Él nació San Francisco en el año 1882, u 81 quizá, pero entre el 81 y el 82 seguro, 1182, y murió en el año 1226, ¿sí? Su vida transcurre, por lo tanto, entre fines del siglo XII y principios del siglo XIII. Si tomamos del 82 al 26, son 44 años, ¿verdad?, de vida terrena. Y es un santo que pudo realizar la vocación con que Dios lo llamó en su propia ciudad natal, porque ahí es donde experimenta su conversión a la vida religiosa, ahí es donde reúne a sus primeros compañeros, ahí es donde los organiza, donde empiezan a tener un tipo de vida religiosa que luego es confirmada por el Papa en Roma en el año 1210. Todo el periodo de su conversión abarca unos cuantos años, ahora vamos a tratar de situar eso más precisamente, pero a partir de ahí el centro de su actividad está siempre en Asís. De Asís parte hacia otros sitios para predicar, hace viajes de cierta extensión, no solo a Roma, sino aún más lejos. El primer viaje de cierta extensión que hace es hasta España, y después viaja también hasta el actual Egipto, ¿no? Esos son los dos viajes más extensos de San Francisco, pero siempre para volver a Asís, ¿sí? Son viajes que duran un tiempo bastante breve y vuelve a su ciudad. Ahí es donde sigue dirigiendo a sus hermanos menores, ¿no?, redactando nuevamente la regla, porque la regla primitiva es aprobada por el Papa, como dije, en 1210. Después hay una segunda aprobación en 1221, ya de una regla más completa y más extensa, y después viene la que se llama la regla bulada, ¿no?, que recibe la aprobación pontificia en 1223. Esas reglas son las que constituyen el código de vida franciscana, desde ahí en adelante. La primera la aprueba Inocencio III, ¿sí?, y las otras dos Honorio III, que son los papas fundamentales durante la vida de San Francisco, Inocencio III y Honorio III. Después, una figura también importante es la de un hombre que en esa época era cardenal y que luego será el Papa Gregorio IX, pero ya una vez muerto San Francisco, pero que fue el cardenal protector de la orden durante muchos años. Hay tres nombres, digo, que se le aplican a San Francisco. Francisco se llamaba, el nombre de Francisco no se sabe exactamente por qué se lo dio, aparentemente fue el padre, ¿no? Hay quienes dicen de los biógrafos antiguos que le dio ese nombre porque cuando él había nacido, en el momento en que él nació, el padre era comerciante en telas, se había ido hasta Francia, ¿sí?, para desarrollar su actividad y hacía viajes frecuentes. Cuando nació Francisco, Juan estaba en Francia, entonces cuando él volvió empezó a llamarlo Francisco porque había nacido durante su viaje a Francia. Francisco quiere decir eso, ¿sí?, algo así como el francés, ¿sí? Franciscus o Francesco, es dicho en italiano, es una manera de decir francés, ¿no? Hay otros, en cambio, hay otras fuentes que dicen que en realidad eso se debe a que su madre era de una familia de origen francés. Y hay una tercera versión, y es que el apodo no se lo habría dado el padre, sino más bien sus compañeros de chico y adolescente, porque a él le gustaba decir cosas en francés. No manejaba la lengua francesa, pero como el padre iba y venía a Francia mucho y sabía francés, él le oía decir cosas en francés, le gustaba hablar en francés, decir alguna expresión, palabrita, o cantar también en francés. Y entonces de ahí le vendría el apelativo de Francisco, que es el nombre con que lo conocemos todos y con que todo el mundo lo llamaba, Francesco.
Pero los apelativos a que me refiero ya son descriptivos de su vida santa, digamos así. Y son 3 nombres o apelativos en los que voy a centrar la exposición a partir de ahora. Uno es el caballero de la dama o de la señora pobreza. El otro es heraldo del rey o del gran rey. Y el tercero es el patriarca o el padre seráfico. Y vamos a tratar de ubicar la significación de cada uno de estos nombres. El primero, dije, es el del caballero de la dama pobreza. Este nombre nos ubica directamente en el contexto histórico de Francisco de Asís. Cuando traducimos caballero, estamos aludiendo a una expresión que en las fuentes latinas que se refieren a San Francisco corresponde básicamente al término miles, ¿sí? Miles significa el que se ocupa de la milicia, o sea, del combate. El combatiente, el guerrero. Y ese es el caballero, claro, por excelencia. ¿Caballero quién era? Caballero obviamente viene de caballo, pero hace alusión a que los guerreros iban a caballo, ¿no? El guerrero por excelencia, el guerrero que es un señor, va a caballo, ¿sí? Y esto de caballero de la dama pobreza nos remite al contexto de una sociedad en la cual hay caballeros, ¿sí? Hombres, en general aristócratas, cuyo oficio es la milicia, ¿sí? Pero también un contexto histórico en el cual el caballero de alguna manera sirve a una dama, ¿sí? Fíjense que esto nos lleva a cierta visión o espiritualidad de la caballería de la época, sobre todo del siglo XII, ¿no? En el cual el caballero realiza sus proezas o sus hazañas teniendo en cuenta a una dama o señora a la que de alguna manera dedica su actividad guerrera, ¿no? Que es su dama. La palabra dama nos suena a cualquier cosa menos a lo que significa, ¿sí? Dama es una palabra que viene del latín domina, ¿sí? Así como de dominus viene don, ¿sí? De domina viene doña en castellano, ¿sí? Dama también por otra derivación, o como se dice en castellano antiguo también, dueña, ¿no? La dueña y señora significan lo mismo, ¿sí? Cuando decimos señor o señora, en castellano estamos traduciendo el latín dominus o domina, ¿no? Cuando decimos Nuestra Señora, la Santísima Virgen, en latín decimos Domina Nostra, ¿sí? Y si decimos a Jesucristo nuestro Señor, decimos Dominus, ¿verdad? Dueño, Señor. Bien. A San Francisco lo podemos conectar biográficamente con esta cuestión de la caballería, porque él también participó en la milicia de la ciudad de Asís, siendo joven, ¿sí? Participó en un enfrentamiento de la ciudad de Asís con la ciudad de Perugia, esa de la que volvía acá en la historia que le hace escribir a Fray León, ¿no? Es un enfrentamiento entre las dos ciudades. En eso sí que no me voy a detener porque sería hacer una cuestión histórica complicada, pero la ciudad de Asís ha sufrido, pocos años antes de esto, una transformación política. Ha habido una especie de revuelta en la ciudad. La ciudad pertenecía
al conde de Asís, que era el que la gobernaba, y se produce un alzamiento contra el conde de lo que podríamos llamar la burguesía de la ciudad, ¿sí? Se forma otro tipo de gobierno, temporariamente, dura poco, pero eso lleva al enfrentamiento entre la ciudad de Asís y la ciudad de Perugia, en la que se refugia la aristocracia local, digamos, la de Asís, ¿sí? Que queda corrida del gobierno por esa revuelta política. Bien. Hay una lucha civil en medio, ¿se da cuenta? Bien. Conflicto político, civil. Bien. Pero San Francisco va a participar de ese combate entre los de Asís y los de Perugia, y va a quedar prisionero después del combate en Perugia durante un año. Y después ya se hacen las paces entre las dos ciudades, dejan volver a los prisioneros, entre ellos Francisco. Francisco para esto tiene alrededor de 20 años, ¿sí? No mucho más. Y vuelve a la ciudad de Asís, padece una larga enfermedad después de esto. Son como dos jalones con que Dios lo está acotando, digamos así, ¿no? Lo está llamando, para decirlo correctamente, ¿no? Le está poniendo obstáculos en lo que aparece hasta allí como su vida, ¿no? Una vida común de un hijo de un comerciante de Asís llamado a proseguir con el oficio de su padre, como era lo normal, ¿no? Y a casarse y a fundar una familia. Bien. Después de esa enfermedad van a suceder unos sueños que tiene San Francisco, en los que se ve a sí mismo precisamente en una especie de palacio y casado con una gran señora, ¿no? Como un caballero. Ahí está el caballero, ¿no? El Miles, el guerrero. E impulsado por esa visión del sueño, va a procurar ir de nuevo a combatir, esta vez a la Puglia, ¿sí? Que es una región del sudeste de Italia. Él es de la Umbria, ¿sí? Asís está en lo que se llama la Umbria, que en esa época no tenía entidad política alguna, ¿eh? Como les dije, nació en el condado de Asís, que era parte del reino de Italia, del cual era rey el rey de Germania, ¿sí? O sea, el rey de Alemania era también rey de Italia, y el reino de Italia incluía varios territorios del norte y del centro de Italia, entre ellos el condado de Asís. Perugia, en cambio, la ciudad papal, pertenecía a los estados pontificios. Bien, pero esto ya es complicar las cosas innecesariamente. No, si no quieren acordarse de eso, no se acuerden, porque ya me fui por la tangente. Vamos a concentrarnos en el nombre del caballero, que, esto sí, fíjense, el caballero es San Francisco piensa en la caballería en términos concretos, ¿sí? Se ve a sí mismo como un caballero, como un guerrero que tiene su dama humana. Pero de nuevo, en el camino a la Puglia se va a encontrar con que Dios se le manifiesta y le dice que no es por ahí que tiene que ir, y lo hace volver a Asís, ¿sí? Y vuelto a Asís, ahí va a empezar lo que podemos llamar todo el desarrollo de su conversión. Y esa conversión pasa por el asunto de la pobreza centralmente. Recordarán ustedes, ¿no?, los episodios fundamentales. En esa conversión San Francisco va a ir progresivamente desprendiéndose de toda ilusión de bienes temporales y de todo bien temporal en concreto. Va a empezar una conversión profunda de su actitud, ¿no? Está el episodio del leproso que se encuentra en el camino, el vencimiento con que vence su repugnancia de acercarse al leproso. Está justo con el Evangelio de había leproso. Se trata ciertamente de un leproso que ya no tiene la lepra activa, digamos así, ¿no?
está todo carcomido por la lepra. Ya la lepra no se contagia a esa altura, pero ha quedado todo desfigurado, ¿no? Y normalmente eso da impresión e incluso, como dicen las biografías, asco. Le daba asco, ¿sí? Acercarse al leproso y tocar al leproso y máximamente besar al leproso. Y es lo que hace. Y al vencer esa repugnancia natural, digamos así, siente una profunda paz en el corazón y alegría. Ahí viene la alegría del Evangelio. Y esa alegría de besar al leproso lo empieza a transformar, ¿no? Obviamente que eso es una gracia de Dios. No se puede forzar ni fingir eso, ¿eh? Uno sabe si le dan alegría esas cosas o no. Pero es un don de Dios, una gracia con que Dios le llenó el corazón, ¿no? Pero ahí empieza a producirse una transformación en la cual lo que es normalmente bueno ya empieza a cobrar distancia, ¿no? Y él va a oír también el Evangelio del desprendimiento de todos los bienes, de los discípulos del Señor. Para seguir al Señor como discípulo hay que desprenderse de todos los bienes, ¿no? Y el Señor, cuando los manda a predicar, los manda despojados de todos los bienes, ¿sí? Y eso le va a llegar al fondo del corazón y va a encontrar ahí a lo que las fuentes antiguas dicen su auténtica dama, ¿sí? Que es la pobreza. Otro jalón en ese proceso de conversión es el famoso episodio del crucifijo de San Damián, ¿sí? San Damián era una pequeña iglesita que había en Asís, pertenecía a un monasterio benedictino importante que existía ahí desde el siglo X, por lo menos, el monasterio del Monte Subasio, que es un monte que está en las afueras de Asís, ahí nomás, ¿sí? Ese monasterio benedictino tenía varias iglesias en la propia ciudad de Asís. Una era esta de San Damián, otra era la de Santa María, o sea, la de la porciúncula, la porcioncita, que es la porcioncita o porcioncilla de tierra en la que finalmente van a tener lugar los San Francisco y sus hermanos para establecerse y desarrollar su vida religiosa. Va a ser la sede original de la familia de Francisco, de él y sus primeros seguidores, digamos así, ¿no? La primera sede que tienen no es esa, es otro lugar que se llama Ribotorto, que está cerca de eso, pero después de ahí van a salir por el episodio famoso del hombre que llega con el burro y se los mete ahí en la celda donde viven, y entonces se van todos y se asientan en la porciúncula, y el monasterio de Subasio, los benedictinos, se la ceden para que la usen de por vida, ¿no? Les dan el permiso de usar esa tierra que sigue perteneciendo a los benedictinos, pero ellos se la ceden para que la usen. Bien. En la porciúncula, y con su iglesita de Santa María, ¿no? Había otra iglesia también dedicada a San Pedro, que era del monasterio de los benedictinos de Subasio. Bien. Ahí, fíjense ustedes, cuando San Francisco oye al Cristo de San Damián, ¿no es cierto?, que le dice: repara mi iglesia, ¿no? Repara esta iglesia que amenaza ruina. Esta iglesia amenaza ruina, repárala. Y a partir de ahí se va a dedicar a eso, a reparar la iglesia de San Damián. Y ahí es cuando el padre le da unas telas para que las venda, se va hasta Foligno, vende todas las telas, vende hasta el caballo con que había ido, y toda esa plata va y se la entrega al sacerdote de San Damián y dice: esto es para la reparación de la iglesia. El sacerdote no se la quiere aceptar para nada, ¿no? ni a garrote, pues sabe cómo ha procedido él, a el padre lo va a masijar, y así pasa, pero lo quiere por lo menos. Entonces San Francisco va a tener que refugiarse después, se va a refugiar en una cueva hasta que sale de ahí. Todo eso lo pueden leer ustedes en las biografías antiguas, pero hay una cosa importantísima que dice Celano. A partir de ahí, de que
le habló el crucifijo de San Damián, la pasión del Señor no se apartó nunca de su corazón. A partir de ahí, ese amor por la pobreza que ha empezado a surgir en él, por el despojamiento de todas las cosas que lo alejan de la consagración y de la dedicación total de su vida a Dios, ese amor por la pobreza se une profundamente a la pobreza de Cristo. Ahora lo vamos a leer eso, en un texto importantísimo y bellísimo a la vez. Porque el amor por la pobreza de San Francisco no se puede entender como un amor a la pobreza meramente humana o a una pobreza de tipo sociológico o lo que se quiera. Es a la pobreza como despojamiento de todo lo temporal y de todo lo humano para dedicarse enteramente a Dios. Y es la pobreza de Jesucristo en un sentido preciso que ahora vamos a leer. Esa es la dama de la cual él va a ser el caballero. Pero como caballero cabal totalmente dedicado a su dama, cuando el padre reclame que le devuelva los bienes que ha sacado de alguna manera, sin su permiso, ¿qué es lo que hace? Se los devuelve enteramente, y como en aquella es la famosa escena que ocurre en presencia del obispo de Asís, porque él va a pedir de alguna manera la protección del obispo. Esto nos indica que desde el punto de vista jurídico ya es considerado de alguna manera alguien de estado clerical, no porque sea sacerdote ni nada por el estilo, sino porque ha abrazado una especie de vida de ermitaño o de dedicado al servicio de la Iglesia, ¿no? Y entonces ya puede tener directamente el amparo de la ley canónica y la protección del obispo. Pero lo cierto es que este obispo es una figura importantísima. Guido se llamaba, el obispo de Asís, y en San Francisco no solo le devuelve al padre el dinero que había conseguido vendiendo el caballo y todas las telas, sino que también él, por iniciativa propia y movido por el Espíritu Santo, se despoja de todo lo que lleva encima, de toda su vestidura, y queda, dice el relato de Tomás de Celano, desnudo para combatir al desnudo. Es decir, se desnuda de todo bien para poder combatir contra el maligno vigorosamente. Ahí está su combate espiritual para siempre. Y es un combate en el cual afronta en desnudez completa a quien no necesita vestirse, ¿no? Y está despojado ¿de qué? No ya del vestido de la gracia, el vestido que San Francisco está procurando y que busca para la gloria, sino está despojado de toda gracia, ¿no? Y en ese sentido, para siempre, es el desvestido, ¿sí? Pero en ese combate se va a centrar toda la vida de San Francisco. Ahí son miles, ¿ven? Es un guerrero, es un combatiente, pero tiene su dama, la dama a la que se consagra, y esa dama es la pobreza. En ese despojamiento total de San Francisco hay un gesto hermoso que cuentan las fuentes. El obispo lo cubre con su capa, con el manto que llevaba, ¿no? El obispo lo envuelve para cubrir su desnudez. Y ese es el signo por el cual la Iglesia lo acoge también, lo recibe y ampara ese gesto heroico de San Francisco, ese gesto radical de San Francisco, ¿no? Eso también es una cosa hermosísima que hay que advertir. La Iglesia en esa época podía tener dificultades, problemas, pero aquí vemos a un obispo dispuesto a amparar esta entrega absoluta, radical de el joven Francisco, ¿no? Que quiere ser el caballero de la dueña pobreza. La pobreza se hace su dueña, se ha adueñado de su corazón, de su alma y de su vida, ¿no? Y él se entrega a esa pobreza por Cristo. Pero yo les dije que si uno quiere entender qué es esa pobreza o a qué pobreza se refiere esto, hay que ir también a ver a qué se refiere San Francisco, qué entiende. Y esto lo podemos leer nada más y nada menos que en un famoso escrito de San Francisco, que es la carta dirigida a todos los fieles.
Esta es una carta cuya fecha de redacción no se tiene por segura, pero probablemente pertenezca al año 1221, o sea, bastante cerca de la muerte de San Francisco. Hay quienes dicen que es de 1215, también podría ser, pero eso se discute, insisto. Y en esta carta leemos el siguiente pasaje. La carta está dirigida a todos los cristianos, religiosos, clérigos y laicos, hombres y mujeres, a cuantos habitan en el mundo entero, el hermano Francisco, su siervo y súbdito, mis respetos con reverencia, paz verdadera del cielo y caridad sincera en el Señor. Salteo un párrafo y leo lo que sigue. Este verbo del Padre, al que acaba de nombrar, tan digno, tan santo y glorioso, anunciándolo el Altísimo Padre del cielo por medio del santo ángel Gabriel, fue enviado al seno de la santa y gloriosa Virgen María, y en él recibió la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. Y siendo él sobremanera rico, quiso, junto con la bienaventurada Virgen su madre, escoger en el mundo la pobreza, y poco antes de la pasión celebró la Pascua con sus discípulos, y tomando el pan dio las gracias, pronunció la bendición y lo partió diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz dijo: esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. A continuación, oró al Padre diciendo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Puso, sin embargo, su voluntad en la voluntad del Padre, diciendo: Padre, hágase tu voluntad, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y la voluntad de su Padre fue que su bendito y glorioso Hijo, a quien nos lo entregó y el cual nació por nuestro bien, se ofreciese a sí mismo como sacrificio y hostia por medio de su propia sangre en el altar de la cruz, no para sí mismo, por quien todo fue hecho, sino por nuestros pecados, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas, y quiere que todos seamos salvos por él y que lo recibamos con un corazón puro y con nuestro cuerpo casto. Pero son pocos los que quieren recibirlo y ser salvos por él, aunque su yugo es suave y su carga ligera. Si uno acude a este texto, esto, insisto, es una carta escrita por San Francisco, ¿sí?, como un mensaje universal, porque está dirigida a todos los fieles de la Iglesia. Es como una predicación suya universal. ¿Habla de la pobreza acá o no? Vuelvo a leer. Empieza situándonos en el misterio de la Encarnación, ¿no es cierto? Este verbo del Padre, tan digno, tan santo y glorioso, anunciándole al Altísimo Padre del cielo por medio del santo ángel Gabriel, fue enviado al seno de la santa y gloriosa Virgen María, y en él recibió la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. Y siendo él sobremanera rico, quiso, junto con la bienaventurada Virgen, su madre, escoger en el mundo la pobreza. Por eso les dije, si uno quiere entender qué significa la pobreza para San Francisco, esto es la pobreza. La pobreza es la pobreza que ha elegido ¿quién? El Verbo que se hizo carne. La primera elección de la pobreza está en eso, en el hacerse carne, ¿no? Porque dice Pablo que se anonadó a sí mismo, ¿no? Se rebajó a aparecer como un hombre entre los hombres, a ser como un hombre entre los hombres, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Él escogió encarnado la pobreza. Y ahí está la pobreza por la cual San Francisco siente un amor fervoroso y de cuya participación experimenta una profunda alegría.
la alegría de la pobreza evangélica. Adviértase esto, ¿no? Es la alegría de la pobreza evangélica. Nosotros muchas veces pensamos en la pobreza como algo triste, ¿no? Como algo, una desgracia. La pobreza de la que Francisco está enamorado no es esa desgracia, pero sí es el despojamiento en unión a Jesucristo que ha elegido la pobreza. Y de ahí la alegría, como en la historia del comienzo, ¿no? Ahí le han quitado, le han robado hasta la gratitud que le debían sus hermanos, ¿no? Pero si ahí permanezco calmo y paciente, dice él, paciencia frente a ese mal con que lo afrontan, ¿no? Con que lo confrontan y lo afrentan, es decir, lo ultrajan. Si permanezco ahí calmo y paciente, ahí está la verdadera alegría. Y si permanece calmo y paciente es porque está enamorado de la pobreza. Pobreza no quiere decir aquí solamente despojamiento de bienes materiales, sino despojamiento hasta llegar a quitarse de encima hasta el anhelo de ser reconocido, de ser de que los demás lo agradezcan, de que reconozcan quién es. Es decir, hasta aceptar el rechazo de los suyos, ¿no? Pero inmediatamente, después de haber hecho alusión a la encarnación, ¿con qué sigue San Francisco en esta carta maravillosa? Sigue haciendo una exposición de todo el misterio pascual de Jesucristo, ¿no? Empieza con la encarnación, pero después sigue inmediatamente ¿con qué? Con ese misterio que él ve ligado directamente a la encarnación, que es el misterio del Santísimo Sacramento del altar, el misterio de la Eucaristía, ¿no? Porque lo que narra directamente después, ¿qué es? Y poco antes de la pasión, celebró la Pascua con sus discípulos y tomando el pan dio las gracias, pronunció la bendición y lo partió diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, y tomando el cáliz dijo: esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Ahí de nuevo el Señor, siguiendo el mismo misterio de condescendencia de la encarnación, sigue despojándose, ¿no? Se hace alimento nuestro. Se hace pan y vino para los suyos. Hay una conexión directa acá. Fíjense que hay una profundísima contemplación teológica en este texto de Francisco, ¿eh? Es teología vivida por él y experimentada por él. Y hay una relación directa entre la encarnación y la transubstanciación. Claro, que es así. Se lo mire por donde se lo mire. Y después habla de la pasión, directamente. Entonces, fíjense, encarnación, misterio eucarístico y pasión en la cruz están unidos por un mismo eje, que es esa pobreza que eligió el Verbo hecho carne. ¿Se advierte? ¿Y la eligió para qué? Porque era la voluntad del Padre. Ahí está el cumplimiento, que es el despojamiento de la propia voluntad, ¿no? No se haga como yo quiero, sino como tú, cita el texto del Evangelio, ¿no? Se haga como tú quieres. La voluntad del Hijo es la voluntad del Padre, está entregada plenamente, ¿no?, a la voluntad del Padre. Y en esa entrega perfecta hay el perfecto despojamiento, sin el cual la pobreza no tiene sentido alguno, ¿eh?, por lo menos cristianamente. La pobreza de Francisco es esa pobreza cuyo sentido brota ¿de qué? De unirse a la voluntad de Cristo como sometida, a la voluntad humana de Cristo como sometida a la voluntad del Padre, para que se cumpla en él el misterio de la
redención, no para beneficio de Él, sino para beneficio nuestro, porque necesitábamos ser redimidos del pecado. O sea que ahí aparece el misterio de la caridad, del amor, con que Dios ha amado y con que en Jesucristo Dios ha amado a los suyos hasta el extremo, hasta el fin, como dice el Evangelio de San Juan, hasta la consumación final de ese amor en la cruz por la cual ha redimido al mundo. Si uno va a las fuentes, con lo que tiene que ver San Francisco es con estas cosas, ¿se dan cuenta? Esto es importantísimo advertirlo. Por eso es un auténtico santo, un santo varón de gran magnitud, ¿no? Con respecto a la pobreza en San Francisco podríamos leer muchos otros textos, pero yo creo que este que acabo de leer y comentar es fundamental para entender cualquier otro, ¿sí? Porque nos da el fundamento de lo que es la pobreza en San Francisco y en qué sentido la entiende y la vive. El segundo nombre que yo les dije es, segunda denominación, es la de heraldo del gran rey, ¿no? Eso incluso tiene que ver con esa visión que tiene camino de la Puglia, ¿no? Donde oye la voz de Dios que le dice: tú quieres servir a un rey, sí. Bueno, ¿por qué entonces estás yendo a servir a un rey inferior y no te dedicas al verdadero rey? Ahí es donde pega media vuelta en el camino y se vuelve Asís. No vaya a la Puglia a combatir, no, para servir a un rey temporal, ¿no? Sino que va a Asís para dedicarse al servicio del rey eternal, del verdadero rey, que es Jesucristo el Señor. El misterio de la realeza de Cristo es un tema fundamental, esto es interesante advertirlo, de toda la teología franciscana ya desde el principio. Lo desarrolla ampliamente San Buenaventura, lo desarrolla ampliamente Juan Duns Scoto, que en su perspectiva teológica particular ve a Jesucristo el Señor como Rey de toda la creación, con la peculiaridad de que también lo ve como Rey de los ángeles de un modo distinto a otras escuelas teológicas, porque, según Duns Scoto, hasta la gracia de los ángeles es gracia mediada por Cristo. Ese es un tema teológico complicado en que no voy a entrar, pero les hago notar que viene tan de San Francisco esto de exaltar a Cristo como Rey, como el Rey verdadero, el Rey auténtico al que tenemos que dedicarnos y por el que tenemos que combatir, que la teología franciscana a lo largo de los siglos ha desarrollado con devoción, con piedad profundísima, el tema de la realeza de Jesucristo. Jesucristo es el Rey, el soberano Señor de los cielos y de la tierra. Pero yo dije que el nombre es heraldo del gran Rey. Y aquí tenemos otro aspecto fundamental de la figura de San Francisco, de la persona de San Francisco. Él elige la pobreza para vivir unido a Cristo, pero ese estar unido a Cristo es ¿a qué le lleva? En las fuentes antiguas aparece la idea de que él en un momento tiene la intención de retirarse como ermitaño y de nuevo Dios lo frena ahí. No ese es el camino que tiene para él, porque él está llamado ¿a qué? A predicar el Evangelio de Jesucristo a todos sus hermanos. Es decir, a llevar esa buena nueva del Evangelio a todos, a anunciarles a todos la salvación de Jesucristo. Es el heraldo del gran Rey. Heraldo, como ustedes recuerdan, es el
que lleva mensajes de parte del rey, ¿no? Esta figura no está desprendida de la primera, porque los heraldos de los reyes eran caballeros de la más alta aristocracia, en esa época. El heraldo del rey de Francia era uno de los nobles de la corte. No era una función menor ser heraldo del rey. Es alguien próximo al rey, ¿no? Muy cercano al rey. Y él es el heraldo del gran rey. Pero esa condición de heraldo tiene que ver con qué? Y con anunciar, con proclamar, con estar permanentemente haciendo conocer a Cristo, ¿no? Esto también es de profundo raigambre evangélica, La vida eterna consiste en que conozcamos a Jesucristo y a aquel que lo envió, ¿no? Entonces, eso es una fórmula de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento. Pero acá Francisco se transforma en un mensajero, en un nuncio, en un heraldo de Jesucristo. Es el heraldo del gran rey. Lo anuncia con su vida, con sus acciones y con su palabra. Lo anuncia constantemente. Y por eso una de las misiones fundamentales de la orden que funda es la predicación. Es la vida pobre, que ya es una predicación, es predicación del misterio de Cristo. Es la vida pobre, es la oración y la alabanza constante al Señor, que es la primera manera de anunciarlo y de vivir en relación con Él, alabándolo y glorificándolo de continuo. Él dice claramente en la regla que la predicación no debe nunca interferir ni con la oración ni con el trabajo manual. Debe ser constante la dedicación a la predicación, pero de manera tal que no disminuya ni la oración ni el trabajo de los religiosos, ¿se entiende? ¿No? El heraldo del Evangelio. ¿Y a quién le anuncia el Evangelio? Y a todos. A los cristianos para que vivan cristianamente, para que conozcan de veras al Señor y vivan según su voluntad y según su don, el que han recibido en el bautismo. Pero en Francisco hay una especie de modulación particular de ese ser heraldo del Evangelio, porque se manifiesta en que esa actitud de predicar no se limita a los cristianos, que ciertamente, y eso tiene que ver también con la historia de su orden, la dispersión de los hermanos. Ya cuando logra él que sean 8, cuando son 8 en la comunidad primitiva, dice, bueno, ahora ya somos 8, podemos dispersarnos en los 4 puntos cardinales. Entonces van 2 para el norte, 2 para el sur, 2 para el este, 2 para el oeste, anunciar el Evangelio, anunciar la alegría de la pobreza evangélica a todos los hermanos, ¿no? Después esto mismo lo hace ya más adelante con una orden muy crecida, porque ya de entrada se empiezan a juntar hermanos y hermanas. La congregación fue creciendo enormemente durante la vida de San Francisco. Eso hace necesario las reglas, hace necesario el establecimiento de un gobierno preciso, ¿no? Y de un estilo de vida bien reglamentado. Siempre con la aprobación papal, que es lo primero que busca. Fíjense eso que dije de estar acogido por el manto del obispo, después se continúa con ir a Roma a pedirle al Papa que apruebe su estilo de vida, ¿no? Lo cual acontece desde el principio, y después con las sucesivas aprobaciones que reciben las reglas. Siempre en el corazón de la Iglesia, como diría la expresión de Santa Teresa del Niño Jesús. Bien. Dije que esa predicación no se limita a los cristianos, sino que es predicación intracrecial, pero también es predicación a los gentiles, ¿no? Ahí tenemos el famoso episodio de San Francisco que va hasta Damieta, en Egipto, donde están los cruzados, es la quinta cruzada.
años 1219. Va hasta Damieta con la intención de ¿qué? De anunciar el Evangelio al sultán de Egipto, que es un musulmán. Ahora leo ya en la regla. Esto que voy a leer pertenece a la primera regla, la primera redacción de la regla, capítulo 16. Y el título del capítulo 16 es Los que van entre sarracenos y otros infieles. Dice el Señor: he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Así pues, cualquier hermano que quiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con la licencia de su ministro y siervo, y el ministro déles licencia y no se la niegue, si los ve idóneos para ser enviados, pues tendrá que dar cuenta al Señor si en esto o en otras cosas procede sin discernimiento. Y los hermanos que van pueden comportarse entre ellos espiritualmente de dos modos. Uno, que no promuevan disputas y controversias, sino que se sometan a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. Otro, que cuando les parezca que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios para que crean en Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas, y en el Hijo Redentor y Salvador, para que se bauticen y hagan cristianos, porque a menos que uno renazca del agua y el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que si van entre sarracenos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero que nada, ser prudentes, pero nunca dejar de anunciar que son cristianos, reconocer lo que son. Y segundo, cuando parezca prudente, anunciar el Evangelio de la verdad, que es el único camino de la salvación. Es decir, anunciarles la verdad para que se conviertan al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y reciban el bautismo, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Esto es la regla que escribió San Francisco. ¿Está claro? Porque fíjense que ese ser heraldo del gran rey implica el más profundo amor por el don que ese gran rey nos ha hecho, que es el don de la verdad que nos ha revelado. Pero no es una verdad cualquiera, esa verdad es la vida misma, porque nos ha dado como verdad la participación de su propia vida divina. Y como Hijo unigénito del Padre nos ha revelado al Padre y se ha hecho para nosotros camino al Padre. Y con el Padre, una vez muerto y resucitado y ascendido al cielo, nos ha enviado el Espíritu Santo, del cual vivimos en la unión de la Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Se trata de comunicar con acción de gracia siempre el don recibido, como dice la Escritura, San Pablo: lo que gratuitamente habéis recibido, gratuitamente comunicadlo. San Francisco va a Damieta, donde predica ante el sultán. Los relatos sobre este punto son diversos, no coinciden exactamente todos entre sí, pero sí es claro que lo que él busca es predicar ante el sultán para que éste se convierta a la fe cristiana. ¿Sí? Y rechaza todo ofrecimiento del sultán, esto San Buenaventura lo relata con cierta extensión, todo ofrecimiento del sultán acerca de cosas que no sean convertirse a la fe, ¿no? En el año siguiente, al 1209, que es el 1220, un grupo de franciscanos se va de Italia y, pasando por España y Portugal, llegan a Marruecos, ¿sí? En Marruecos predican el Evangelio y son martirizados. Son los primeros mártires de la orden franciscana. En Portugal lo han conocido a un canónigo regular de San Agustín,
que ha quedado sorprendido por el entusiasmo evangelizador y la pobreza de estos hermanos menores, y después, al poco tiempo, vuelve un barco con sus restos, porque han sido martirizados. Vuelve trayendo las reliquias de estos mártires. Ese hombre es San Antonio de Padua, ¿sí? San Antonio, a partir de ahí, va a quedar enamorado de esta vida franciscana, se va a ir hacia Marruecos para ser mártir también él. Una tormenta desvía su barco y lo lleva hasta Sicilia, y ahí va a Italia y ingresa en la orden de predicadores. Y va a ser el primer gran teólogo de la orden franciscana, porque era un hombre con una gran formación bíblica, teológica. Era un canónigo regular que había estado en Coimbra y en Lisboa, ¿sí? Portugués de nacimiento, y va a incorporarse a la comunidad franciscana todavía en vida de San Francisco, ¿sí? Bien. Pero la predicación de Francisco no se limita a esto. Hay otro aspecto que es interesantísimo. San Francisco predica a sus hermanos en Cristo, predica a los infieles. Hay un capítulo de la vida primera de Celano, que es el 21, que se titula así: Su predicación a las aves y obediencia de las criaturas. Al tiempo que aumentaba el número de los hermanos, como queda dicho, el Beatísimo Padre Francisco recorría el valle de Spoleto. Spoleto es otra ciudad importante de la Italia central, al sur de Asís, pero Asís originalmente pertenecía a lo que fue ya en tiempos de los lombardos el ducado de Spoleto. Bien, ¿no? Eso es una unidad histórico-política que después deja de existir, pero hay una relación siempre constante entre esas ciudades importantes de la región, ¿no? Bien. Llegó a un lugar cerca de Menabia donde se habían reunido muchísimas aves de diversas especies, palomas, torcasas, cornejas y grajos. Al verlas, el bienaventurado siervo de Dios Francisco, hombre de gran fervor y que sentía gran afecto de piedad y de dulzura aún por las criaturas irracionales e inferiores, echa a correr gozoso hacia ellas, dejando en el camino a sus compañeros. Al estar ya próximo, viendo que le aguardaban, las saludó según su costumbre. Admirado sobremanera de que las aves no levantaran el vuelo, como siempre lo hacen, con inmenso gozo les rogó humildemente que tuvieran a bien escuchar la palabra de Dios. He aquí algunas de las muchas cosas que les dijo. Mis hermanas aves, mucho debéis alabar a vuestro Creador y amarle de continuo, ya que os dio plumas para vestiros, alas para volar y todo cuanto necesitáis. Os ha hecho nobles entre sus criaturas y os ha dado por morada la pureza del aire. No sembráis ni recogéis, y con todo él mismo os protege y gobierna sin preocupación alguna de vuestra parte. Al oír tales palabras, las avecillas, lo atestiguaba él y los hermanos que le acompañaban, daban muestras de alegría como mejor podían, alargando su cuello, extendiendo las alas, abriendo el pico y mirándole, y él, paseando por en medio de ellas, iba y venía, rozando con la túnica sus cabezas y su cuerpo. Luego las bendijo, y hecho el signo de la cruz, les dio licencia para volar hacia otro lugar. El bienaventurado Padre reemprendió el camino con sus compañeros, y gozoso daba gracias a Dios, a quien las criaturas todas veneran con devota confesión. Esto tiene la belleza y la sencillez de una cosa sublime, ¿no? San Francisco predica a las aves. Sí, señor, le predica a las aves. ¿Pero en qué consiste la predicación? Fíjese que de nuevo, justo esto encaja con el Evangelio de hoy, ¿no? La predicación empieza instándolas ¿a qué? A que den gracias a Dios por todo el beneficio que les ha hecho. Las ha creado, como dice aquí, debéis alabar a vuestro Creador, amarle de continuo, ya que os dio plumas para vestiros.
alas para volar y todo cuanto necesitáis. Obviamente es una predicación que no implica que las aves le estén escuchando. Sin embargo, parece que las aves se mueven como en un acto de agradecimiento, ¿no? Agradecen a su manera, ¿no? Como dice un beato benedictino, que es dominico, que es el beato Enrique Suso, cada criatura alaba a Dios a su manera, ¿no? Las ranas lo alaban croando, las aves moviendo sus alas, como dice aquí, y nosotros, dice el beato Enrique Suso, tratando de usar nuestra razón y nuestra voluntad como bien podemos. Bien. Pero esta predicación de las criaturas es hacer que las criaturas cobren voz a través de él, ¿no? Él es el que alaba a Dios por las criaturas. La alabanza la eleva a él. Él es el que... Es poético esto, claro que sí, porque él se hace heraldo del gran rey. Él es el mensajero. Él les lleva a las aves el mensaje de la gratitud y lo canta por ellas, ¿sí? Hace lo que ellas racionalmente no pueden hacer, claro. Ellas lo hacen haciendo su vida, digamos así, para la que Dios las ha creado, su vida de aves. Pero él, que tiene la voz racional para cantar la alabanza de Dios, alaba en nombre y en representación de las aves, que como deudoras de Dios, porque le deben a Dios el ser que tienen, son de alguna manera sus hermanas. En otros textos, ahora no voy a leer más que esto para este tema, pero hay otros textos importantes donde se explica de alguna manera por qué el amor de San Francisco a todas las criaturas, ¿no? Y especialmente a distintos animales, pero también hasta su reverencia para con la criatura inanimada, las piedras, porque hay dos razones fundamentales que se alegan en los textos originales franciscanos. Una es que siente a todas las criaturas y las ve como partes de la única y misma creación y por lo tanto como hermanas suyas de alguna manera, ¿sí? Son hermanas criaturas, son otros seres creados, de los cuales él tiene que hacerse el heraldo, el portavoz para agradecer a Dios racionalmente, cosa que esas otras criaturas no pueden hacer, insisto, todo lo que le deben, ¿no? Pero además porque son signos de la presencia de Dios, y esto de distintas maneras. Son signos de la presencia de Dios primero por lo que son, porque tienen su propia belleza intrínseca, su propia riqueza de criaturas, ¿no? Pero además porque tienen huellas del Evangelio y de las Escrituras. Dicen los textos que a veces se estremecía ante una piedra, ante una roca, porque recordaba que la roca es la roca sobre la que está fundada la iglesia, ¿no? Y entonces la roca de la iglesia, la roca sobre la que está fundada la iglesia, le venía a la mente cuando veía la roca, ¿no? Y si veía un gusanito, le venía la idea de que yo soy un gusano, como dice el salmista, ¿sí? Soy un gusano, no un hombre. Se sentía pequeñito, miserable, pecador, y el gusanito le traía a la mente el texto del Salmo, ¿no? Entonces en todas las criaturas le recordaban al Creador, ¿sí? Claro, por eso voy a leer ahora el famoso Cántico del Sol, también llamado Cántico de las Criaturas, ¿no? Para que se vea cómo en ese cántico, si se lo entiende bien, se trata de esto, ¿no? De esta fraternidad con las criaturas que brota de que son todas hechuras de Dios y que todas existen ¿para qué? Para alabar a Dios. O sea, la relación de San Francisco con las cosas de la naturaleza no es en cuanto cosas de la naturaleza, ¿se entiende? Sino en cuanto criaturas de Dios y medios de unirse a Dios. Dice ese cántico hermoso de Francisco lo siguiente.
Yo leo una traducción al castellano. El texto, que es un bellísimo texto poético, originalmente está en el romance que hablaba Francisco, ¿sí? Que era una forma, un dialecto umbro del principio del siglo XIII. ¿Está claro? Dicho sea de paso, estas piezas son de lo más antiguo que hay en lengua vulgar en Italia. No en italiano, porque el italiano común de hoy día, por lo menos según el testimonio nada menos que de Dante Alighieri, viene de lo que llama el propio Dante la lengua común curialesca, no del toscano, como a veces se dice, y él dice que no, el italiano no es toscano, que el italiano no es la lengua que él hablaba porque era florentino, ¿sí? Sino que el italiano común viene de la lengua común que usaban en las cortes, en las gentes diplomáticas, los administrativos, para que todos los documentos se entendiesen en cualquier lugar, ciudad, aunque hablasen en otra lengua, ¿no? En otro dialecto, si lo quieren llamar, en otra forma de romance de Italia, ¿no? Bien. Pero más antiguo que esto, lo único que hay son algunos poemas de Sicilia, en siciliano también, no en italiano, ¿sí? Más antiguo que esto, que son los primeros poemas de San Francisco. Bien. O sea que hasta tiene importancia enorme desde el punto de vista de la historia de la cultura esto, ¿no? Y dice así este cántico que seguramente ustedes conocen, ¿no? Alabanzas al Dios Altísimo, ¿no? ¿Dónde estoy? Ay. Está al comienzo. Acá está. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. El comienzo es bellísimo, ¿no? ¿Quién es el único a quien se deben las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición? El único, el solo, el Altísimo, el Omnipotente, el Buen Señor. ¿Está claro? Por eso este cántico del sol o de las criaturas es un cántico de alabanza ¿a quién? A Dios, que es el creador de esas criaturas, ¿no? Es el único, dice, al que debe tributarse alabanza, gloria y bendición. Y además agrega algo magnífico, ¿no? A ti solo, Altísimo, corresponden las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. O sea que cuando nosotros elevamos la voz para hacer esa alabanza, esa bendición de Dios, bendecir su nombre, santificar su nombre, cuando lo nombramos simplemente, como hacemos en el Padre Nuestro, y encima como Padre Nuestro, ¿somos dignos de hacer eso? San Francisco dice que no, ningún hombre es digno. En realidad, ningún hombre es digno por sí, habría que agregar. Lo que lo hace digno es la gracia con que Dios lo transforma, lo eleva, lo hace hijo en el Hijo, para que pueda decir Padre y cantar las alabanzas del único que debe ser alabado. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras, y él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Aquí está lo que yo les decía, ¿ven? Alaba a Dios. ¿Y lo alaba en razón de qué? De todas las criaturas, y con todas las criaturas. Especialmente el hermano Sol, dice. Esa fraternidad es una fraternidad en el ser criatura. ¿Está claro? Esto implica esa profunda experiencia que tiene San Francisco de ser criatura de Dios, ¿no? Y que no lo abandona nunca. Y que lo lleva a una acción de gracias permanente. Y a una alabanza permanente.
Pero ¿por qué es primero el sol? Dice, bueno, Él es por el cual es día y por el cual nos alumbras, y Él eso es para lo que ha puesto, según el Génesis, Dios el sol en el cielo, ¿no? Para que haya distinción entre el día y la noche, y para alumbrar el día. Pues están las lumbreras de la noche, que son la luna y las estrellas. Pero dice una cosa más, que fíjese, ahí está la fraternidad de la criatura, el reconocer que en cada criatura lo que Dios le ha puesto en ella, pero además, y Él es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. ¿Por qué empieza por el sol? Porque el sol es signo del Señor, es el signo del Señor. El Señor en la Escritura es llamado sol de justicia, ¿está claro? El sol es signo del Señor Altísimo y por eso empieza por ahí. Porque es la criatura que tiene razón de signo de ¿quién? Del Señor. Loado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde y preciosa y casta. Loado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas mi Señor por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Entonces, primero, fíjense, empieza con el sol y la luna y las estrellas, ¿no? Y después vienen los 4 elementos, ¿no? El aire, el agua, el fuego y la tierra. Es clarísima la estructura del cántico, ¿no? Ahí están los 4 elementos que cifran la totalidad de la naturaleza visible, ¿no? Porque según la concepción de la época, son los elementos de que están hechas todas las cosas, ¿verdad? Ahí está toda la creación resumida. Los cielos y la tierra. Los cielos con sus luminares, el sol para alumbrar el día, la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Y la tierra con sus elementos, ¿verdad? La esfera de la tierra con sus 4 elementos, que son el aire, el agua, el fuego y la tierra. Bien. ¿Y cómo sigue la alabanza? Fíjense que hay una vertical descendente aquí, ¿no? Empieza diciendo que toda alabanza se debe solo a Dios. Pasa a la criatura, empieza por la criatura del cielo y pasa a la tierra con sus 4 elementos, ¿no? Loado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Fíjense ustedes que acá aparece de nuevo. ¿Quiénes aparecen ahora? Ahora, ¿en qué criatura puso su mirada? Ahora hay un giro total, porque pasó de la criatura material a los seres racionales, a los seres con espíritu, ¿no? Y alaba al Señor por ¿quiénes? Por los que perdonan por tu amor, ¿verdad? Es decir, está dando alabanza a Dios por los auténticos seguidores de Cristo, ¿no? Por quienes siguen las huellas del Señor. Y soportan enfermedad y tribulación, bienaventurados, aquí hay una bienaventuranza, ¿no? Aquellos que las sufren en paz, eso nos recuerda la historia del comienzo, ¿no? Bienaventurados aquellos que a la enfermedad y la tribulación las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas mi Señor, y ahora termina esto, ¿no? Por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ahora, fíjense, curiosamente termina con la alabanza de la muerte. ¿Cómo es esto? Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes se encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Fíjense que esa muerte
también es un don de Dios. Claro, sí, no forma parte de la creación original, pero Dios la ha puesto después del pecado de Adán, ¿no? Y es un don por el cual le ha puesto al hombre un límite para que vuelva su mirada a su Señor, al que ha sido infiel. ¿Está claro? La muerte como pena del pecado de origen es también un don de Dios, ¿sí? Y el himno termina así, ¿eh? Ya ahí se acabó toda distracción, ¿no? No hay manera de pensar en esto como una especie de canto naturalista. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? No. Pero además dice claramente, hay otra bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados aquellos a quienes se encontrará en tu santísima voluntad, la muerte. Pues la muerte segunda, o sea, la condenación eterna, no les hará mal. Acá habla el lenguaje del Apocalipsis, ¿no? Y termina, load y bendecid a mi Señor y dadle gracia y servidle con gran humildad. Según uno de los textos biográficos antiguos, esta última parte de la loa por la hermana muerte fue añadida por Francisco cuando estaba en su última enfermedad, cuando estaba próximo a la muerte. Bien. Pero le da finalización al cántico. Pero fíjense ustedes, hay otro cántico que es mucho menos conocido que este, pero que yo creo que hay que poner junto a este, ¿no? Hay otros dos por lo menos, pero uno que es un canto de alabanza a la Santísima Virgen y otro que es el que voy a leer, que es de una extraordinaria belleza. Son las alabanzas al Dios Altísimo. Y dice así este canto de San Francisco: Tú eres el Santo Señor Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el Altísimo, tú eres el Rey omnipotente, tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses, tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad, tú eres la sabiduría, tú eres la humildad, tú eres la paciencia, tú eres la hermosura, tú eres la mansedumbre, tú eres la seguridad, tú eres la quietud, tú eres el gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres la justicia, tú eres la templanza, tú eres toda nuestra riqueza a saciedad, tú eres la hermosura, tú eres la mansedumbre, tú eres el protector, tú eres nuestro custodio y defensor, tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura, tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, omnipotente Dios, misericordioso Salvador. Después de eso no habría que decir nada más, ¿no? Es un himno de alabanza al Dios Altísimo de una extraordinaria belleza, ¿no? Y yo realmente los invito a todos a frecuentarlo, ¿no? Pero hay una tercera denominación y con esto termino. No sé cuánto llevo, ya me he perdido. Ese es un problema con estas cosas. Mío, no de las cosas, sino mío. No sé cuánto tiempo llevo, ya debo haberme pasado de la hora, sí. ¿Qué hora es? Uy, Dios mío. Bien, ya estamos. Me queda un nombre nomás, ¿sí? Pero no lo quiero dejar en el tintero. Algo tengo que decir, porque ya lo anuncié. El tercer nombre es el Padre Seráfico. Padre Seráfico. Y acá primero que nada, este nombre
nos lleva a Francisco como padre. ¿Qué quiere decir padre? ¿Por qué padre? San Francisco, a San Francisco no le podemos decir padre como al padre Gusmerotti o al padre Dobler, porque Francisco nunca fue sacerdote, nunca fue presbítero. Las biografías antiguas dicen sí que era diácono, por lo menos a partir de cierto momento de su vida. Lo dice, por ejemplo, Celano cuando narra el pesebre de Grecia, ¿sí? La celebración de la Navidad con el pesebre, el primer pesebre, ¿sí? Dice que ahí se celebró la misa junto a ese pesebre y Francisco, como diácono, pues lo era, cantó el Evangelio, ¿sí? Pero a los diáconos no les decimos padres, no. A los presbíteros sí. La paternidad de Francisco tiene que ver con que él es el padre de numerosos hermanos, de él, de sus hermanos, ¿no? Los hermanos menores, así se llamó la orden del principio. Y es una expresión que viene de San Francisco, ¿no? Vosotros sois hermanos menores, todos somos hermanos menores, se incluye él, pero él es el padre de los hermanos menores, claro, porque él es el que les da la vida en el espíritu, el que forja esa vida en el espíritu como instrumento del Santo Espíritu, ¿no? Que habita en la Iglesia. El nombre de hermanos menores tiene inspiración evangélica, por supuesto, ¿sí? Eso dicen por lo menos los biógrafos, y remiten al texto de Lucas, capítulo 22, versículo 26. Es el problema de quién es el mayor. Los discípulos plantean quién es el mayor de nosotros. Y entonces el Señor les contesta con aquello de el que quiera ser el mayor, hágase servidor, ¿no? Y el que es el mayor, hágase como el menor. El menor. En el griego del Evangelio, neóteros. Quiere decir, literalmente, es el menor, el más nuevito, ¿sí? El más chiquito, el menor. Hágase el menor. Son hermanos menores, o sea, los que tienen la actitud del que se hace menor. ¿Imitando a quién? Al Señor. Ahí viene otro texto de referencia que es el lavatorio de los pies, ¿sí? Que se conecta con este por lo que sigue a lo que yo acabo de mencionar, ¿no? Yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿no? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿El que se recuesta a la mesa o el que está sirviendo? Y el mayor es el que no es acaso el que está recostado. Sin embargo, yo estoy entre vosotros como quien sirve. Y esto conecta directamente con el texto del lavatorio de los pies. Así como yo os he lavado los pies, así os habéis de lavar los pies los unos a los otros. Estos son los dos textos básicos de referencia, según las biografías antiguas, para el nombre de hermanos menores. Esa familia de los hermanos menores, ya en vida de San Francisco, implica 3 órdenes, nada menos, ¿no? La orden primera de los frailes menores, la orden segunda de las damas de la pobreza de San Damián,
es decir, las clarisas, ¿sí?, de las cuales Santa Clara es la primera, ¿no?, la orden femenina, digamos, ¿no?, las monjas clarisas, y después la orden tercera, es decir, la de los laicos que abrazan la espiritualidad de la pobreza franciscana según su estado, ¿sí?, y según su oficio propio. Tanto la orden segunda como la orden tercera también son aprobadas en sus documentos iniciales durante la vida de San Francisco, ¿sí? Así que es una paternidad fecundísima la de San Francisco, que ha dado origen a lo largo de los siglos a distintas ramas dentro de cada una de estas, sobre todo dentro de los frailes, ¿no? Y en los últimos siglos, sobre todo los últimos 2 siglos, también muchas ramas derivadas de los terciarios que dan origen a congregaciones religiosas, ¿sí?, sobre todo femeninas, de terciarias franciscanas, pero que siguen una regla. Y son religiosas, que hacen votos religiosos, son congregaciones. Bien, pero dentro de la tradición de los frailes tenemos todas las reformas que ha habido, sobre todo en los siglos XV, XVI, ¿no? Ahí están, tanto las reformas, en España hubo varias importantísimas provincias reformadas, digamos así, ¿no? Pedro de Villacreces, San Pedro Regalado, ¿sí?, San Pedro de Alcántara, después San Bernardino de Siena en Italia también, que es el que reforma la orden en el siglo XV, ¿no? En Italia el movimiento de reforma en el siglo XV es de las clarisas, y de las clarisas pasa a los frailes, ¿no? Pero, bueno, vamos a tener eso. Ahí nos entraríamos en la historia de la orden franciscana, que es larguísima. Y después en el siglo XVI, hacia fines del XVI, surge otra reforma que es la que da origen a los capuchinos, ¿no?, los frailes menores capuchinos. Bien, en esto nos podríamos extender, pero suficiente. Lo que quiero señalar es que hay una paternidad profunda en San Francisco, que es padre de todos los hermanos de la vida franciscana, pero también hay una paternidad de alguna manera espiritual hacia la Iglesia en su conjunto, como lo vemos en esa carta a todos los fieles, ¿no?, que leímos, de la que leímos un pequeño fragmento. Porque todo santo, en la medida en que participa profundamente y con virtud heroica de la vida divina que le ha sido participada en el bautismo, tiene una proyección universal en la Iglesia, ¿no? Es ejemplo para todo, y por eso se los recuerda en la liturgia, ¿no? El incluir a un santo determinado en la memoria litúrgica, no todos los santos tienen memoria litúrgica, ¿sí? El santo, es decir, en el martirologio romano hay muchísimos más santos que los que se recuerdan en la liturgia, ¿no? Pero el incluirlo en la memoria litúrgica tiene el sentido de proponerlo como ejemplo, no solo a los hijos directos, digamos así, que en este caso los franciscanos, ¿no?, de las distintas órdenes, sino a toda la Iglesia, ¿no? Por eso nosotros estamos hablando de San Francisco. Pero este carácter de padre seráfico, ¿de dónde viene lo de seráfico?, ¿no? Claro. Recordemos, yo dije que, según Celano, desde que le habló el crucifijo de San Damián, el Cristo crucificado de San Damián, la pasión quedó impresa en el fondo de su corazón y nunca se apartó de ella, del misterio de la pasión de Cristo. De hecho, San Francisco compuso un oficio de la pasión, con textos adaptados para rezar en todos los tiempos litúrgicos del año, que consta aquí también, eso no lo voy a leer, no se preocupe. Es largo el oficio de la pasión. Bien. Y que está hecho básicamente con textos bíblicos, con versículos de los salmos, textos tomados de otros libros de la Escritura. Bien. Pero esa continuidad de tener la pasión del Señor en el corazón llega a su culminación en el episodio del Monte Albernia, ¿verdad? 1224, esos 2 años antes de su muerte, estando Francisco en oración,
tiene una visión, la visión de un hombre en figura de serafín. ¿Está claro? Pero es un serafín crucificado, porque tiene sus manos clavadas. Y en esa visión recibe la impresión de las llagas del Señor, ¿verdad? Es decir, quedan impresas en él las llagas, las heridas de las manos, de los pies y del costado. San Francisco queda impreso sobrenaturalmente por la pasión de Cristo. Esto es una gracia extraordinaria, ¿no?, que han tenido también otros santos en la historia de la Iglesia. San Francisco los encabeza. ¿Y es un signo de qué? Es un signo sobrenatural, ciertamente, de su unión auténtica y profunda con Cristo crucificado, y por lo tanto con la gracia de Cristo y con la eficacia salvadora de la gracia de Cristo crucificado. Esta paternidad seráfica. Recuerden que los serafines en el Antiguo Testamento aparecen en un texto fundamental de todo el Antiguo Testamento, que es el de la vocación de Isaías, ¿no? Capítulo 6 del libro del profeta Isaías, en que Isaías tiene la visión de los serafines que aclaman la gloria de Dios, la majestad gloriosa de Dios, cantando: Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos, es el Señor de las milicias, ¿no? La figura del serafín nos conecta directamente con la alabanza de Dios, ¿no? Por eso esto, ahora la del Padre Seráfico, va, así como dije que el heraldo del gran rey va unido a la figura del caballero de la dama pobreza, ahora digo que acá tenemos la plenificación de ese ser heraldo, ¿no? Ese ser heraldo del gran rey alcanza su plenitud en esta identificación mística de San Francisco con los serafines que alaban constantemente a Dios en su presencia. Y lo alaban constantemente porque arden de amor por Dios. Es el amor ardiente de Dios, que se ha manifestado plenamente ¿en quién? De nuevo, en Jesucristo el Señor, que ha subido a la cruz como rey, precisamente. Eso es claro en el Evangelio de San Juan. Es elevado al trono de la cruz, desde la cual reina, como dice el himno litúrgico, ¿no? Señor que reina desde el madero. Reina desde el madero. Ese rey que reina desde el madero es también el niño de Belén, ¿no? Por eso hice alusión hace un rato a la devoción de Francisco por el pesebre, ¿no? Pero esta unión mística de San Francisco con Cristo crucificado está también relacionada a su unión con Cristo en el sacramento del altar. Yo les hice notar la unidad entre el misterio de la Encarnación, el misterio de la Eucaristía y el de la Pasión en el texto que leímos de la carta a todos los fieles, ¿no? Y ahora voy a leer, y esto es lo último que leo, en el capítulo 152 de la Vida Segunda de Celano, dice así: ardía en fervor
que le penetraba hasta la médula para con el sacramento del cuerpo del Señor, admirando locamente su cara condescendencia y su condescendiente caridad. Su cara condescendencia y su condescendiente caridad. Ahí está la razón teológica primera por la cual la encarnación y el Santísimo Sacramento van unidos, ¿no? La condescendiente caridad de Dios. Juzgaba notable desprecio no oír cada día a lo menos una misa pudiendo oírla. Comulgaba con frecuencia y con devoción tal como para infundirla también en los demás. Como tenía en gran reverencia lo que es digno de toda referencia, ofrecía el sacrificio de todos los miembros y al recibir al Cordero inmolado, inmolaba también el alma en el fuego que le ardía de continuo en el altar del corazón. Y esta devoción por el Santísimo Sacramento es inseparable en San Francisco a otra devoción suya, que es la devoción a las manos sacerdotales. Esto no lo voy a leer, pero se los comento. Dice un texto que San Francisco dijo una vez que si se me acercasen un gran santo, como San Lorenzo, y un sacerdote al encuentro, un pequeño y humilde sacerdote al encuentro, le diría al gran santo: espere. Y me acercaría a saludar primero al sacerdote para besar su mano, porque sus manos tocan cada día al Señor de la Gloria. Fíjense ustedes, ¿no? San Lorenzo el Sacrario es el San Lorenzo mártir en Roma, ¿no? San Lorenzo diácono, que era diácono como él, no presbítero. Y el San Lorenzo era un santo que ya en esa época, en la liturgia romana, en la liturgia tradicional romana, San Lorenzo tiene no solo fiesta, que es solemnidad, sino que tiene además octava propia, octava litúrgica. Si usted reza el oficio divino del rito romano tradicional, todo el oficio durante la octava es de San Lorenzo. Y las otras oraciones se dicen en segundo lugar, ¿sí? Si cae alguna otra memoria en algún día. Miren, no solo cae una memoria en esos días, cae la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, ¿no? Que es el 15. Disculpe, San Lorenzo es el 12 de agosto, ¿no? Recuerde, San Lorenzo es el 12, ¿sí? Y el 15 es la Asunción. Y en el rito romano antiguo, la fiesta de San Lorenzo, en las rúbricas, prevalece sobre la memoria de la Asunción, que se hace en segundo lugar. Esto para que tengan idea, cuando San Francisco dice se me precise San Lorenzo, un gran santo, él tiene esto en la mente. ¿Está claro? Les doy ese detalle litúrgico para que se advierta lo que era la devoción a San Lorenzo, ¿no? Y la importancia que tenía San Lorenzo en el santoral y en el calendario litúrgico. Pero preferiría primero iría a saludar al humilde sacerdote porque tengo que ir a besar sus manos, dice San Francisco. ¿Está claro? Bien. Esto me sirve de alguna manera para terminar, ¿no? Lo que he querido hacer es una semblanza, recorriendo textos fundamentalmente, pero para que les quede un eje desde el cual apoyarse, he elegido esas tres denominaciones, ¿no? Y lo último que quiero decir es que, para volver al comienzo, cuando uno se acerca a la figura de San Francisco,
no solo tiene que dar gracias y alabar a Dios por ese don maravilloso que nos ha hecho en la Iglesia de un santo como San Francisco, sino que lo puede hacer junto con él, ¿no? Con ese maravilloso cántico de las alabanzas a Dios que hemos leído, y dar gracias junto con Francisco y junto con la Santísima Virgen María y con todos los santos del cielo al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien sean todo honor y toda gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Gracias al Padre Cisneros, gracias Padre Mariano por su presencia también, ¿sí? Y a ustedes les dedico la última referencia a la devoción de Francisco por las manos sacerdotales, ¿sí? Hago una última referencia porque esto me hace acordar que un sacerdote del que he tenido el privilegio de ser discípulo, que era Monseñor Juan Carlos Ruta, tenía muy profundamente arraigada esa devoción a las manos sacerdotales, ¿sí? De hecho, en su tarjeta de ordenación hace referencia precisamente a eso, ¿sí? A las manos consagradas para servir al Señor a través de la Santa Misa, ¿no? Que él se esforzó por celebrar todos los días de su vida hasta prácticamente el final, cuando ya no pudo más, ¿no? Pero hasta unos 10 días antes de morir celebró la misa en su casa porque ya no podía salir, ¿no? Pero mientras pudo moverse la siguió celebrando, ¿no? Como su acto de alabanza a Dios. Bien, muchas gracias.